Seguimos hablando con Laura Cesarato, jefa de la sección de ginecología infanto-juvenil. Hoy, segunda parte de nuestra charla. Menstruación y anticoncepción. Qué temas frecuentes, ¿no? ¿Tenés dudas? Acá van seguramente un montón de respuestas. ¿Qué tema la adolescencia? Es un tema que siempre nos interpela. Por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos, por nuestras sobrinas, por nuestra propia adolescencia. La idea de hoy es hablar de todo lo que concierne a la adolescencia en ginecología. Y para eso les voy a presentar a una persona muy especial, es nuestra jefa de sección, yo la quiero muchísimo y está acá con nosotros para hablar de todo. Bienvenida, Laura Cesarato. Hola Marin, un gusto estar con vos. Un gusto para todos nosotros poder escucharte. Vamos a hablar ahora acerca de menstruación y adolescencia. Seguimos exprimiendo a Lau. Lau, pregunta del millón. ¿Cuál es la edad normal de la primera menstruación de las personas en Argentina? Es un tema bastante controvertido también, ¿no? Pero bueno, se dice habitualmente que 12,5 es la edad media de menarca. Ahora, lo que nosotros creemos es que esa edad debe haberse modificado, porque esto es algo que quedó viejo y la pandemia y las horas de pantalla y el sedentarismo y la dieta rica en hidratos y en grasas hizo que se adelantara y eso es todo un tema como para conversar. Pero 12,5 es la edad media de menarca. Entonces, menstruar a los 10,5 o menstruar a los 14,5 es absolutamente normal, porque lo que decimos es que hay siempre dos desvíos estándar para arriba o para abajo dentro del rango de normalidad. Entonces, está la que menstrua a los 10 años y está la que menstrua a los 14 años, y las dos situaciones son absolutamente normales. Clarísimo. Y continuando con este tema, ¿cómo son las menstruaciones en un adolescente que empezó a menstruar hace unos meses? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo esperable en esos primeros años de edad ginecológica? Yo siempre les digo que vale todo. Y ellas después a veces me dijeron, sí, me acuerdo de lo que me dijiste, que vale todo. Entonces, vale que menstrue, vale que no menstrue, vale que menstrue regularmente todos los meses, vale que menstrue una vez y que después hasta dentro de 6 meses no vuelva a menstruar. Lo más frecuente es la oligomenorrea. ¿Qué significa? Son ciclos más largos, porque cuando el eje es inmaduro es como que le cuesta un poquito más. Entonces, menstrua hoy, la próxima menstruación puede ser a los 2 o 3 meses, o a los 45 días, o a los 60 días, o a los 90 días, hasta que a lo largo del tiempo, en general pasados los 2 años, algunos dicen hasta 5 años, los ciclos empiezan a regularizarse. Algunas menstruan regularmente desde el vamos, pero lo habitual es que hay que tenerle paciencia al eje y que uno no puede pretender una prolijidad absoluta, definitivamente no. Todo Bien, vale, todo todo vale, vale. vale todo. Muy bien, nos quedamos con esa frase. Y por ejemplo, si en estos primeros años de un adolescente que empieza a menstruar, las menstruaciones son muy abundantes, ¿hay algo que podamos hacer o que tengamos que hacer o no hace falta hacer nada? En realidad, cuando las menstruaciones son muy abundantes y cuando el adolescente te dice que el sangrado es muy abundante, hay que tenerlo en cuenta. A veces uno lo que quiere es objetivarlo, entonces decir, bueno, es muy abundante, ¿cómo hago para cuantificar cuán abundante? Bueno, se intentó de todo, hasta contar el número de toallas que uno usa por día, que usan por día, pero la verdad es que el solo hecho que diga son muy abundantes, debe ser tenido en cuenta. Entonces, uno a veces usa algunos métodos adicionales, por ejemplo, bueno, si es muy abundante, hagamos un hemograma para ver si está anémica. Entonces, si está anémica, claramente algo tengo que hacer. Pero si ella dice que es mucho, hay que intentar ayudarla para su comodidad, básicamente para eso. Perfecto. Calidad de vida, ¿no? Totalmente, Y siguiendo totalmente. con eso, ¿qué onda el dolor menstrual en las más chicas? Y yo siempre les digo que no vale la pena que la pasen mal.
que no hay que pasarla mal. Entonces, si la menstruación duele, no, bueno, porque yo trato de no tomar nada, porque a mí no me gusta tomar nada, o Típico. porque no sé tragar una pastilla. Bueno, si no la sé tragar, hay algunas que se pueden masticar. Entonces, busquemos la forma, pero no vale la pena pasarla mal, porque no sirve para nada, porque uno tiene que seguir funcionando. Entonces, cuando duele, siempre les preguntamos si eso dificulta o impide su vida normal. Si hace que uno tenga que irla a buscar al colegio o que no vaya al colegio ese día, bueno, la está pasando mal, tenemos que buscar la forma de que no la pase mal e intentar de entrada con analgésicos para ver si se regula ese dolor. Hacemos también una gran línea divisoria, ¿no? Si ese dolor cede con analgésicos, es un dolor que nos ocupa pero no nos preocupa. Si ese dolor no cede con analgésicos, bueno, estamos un poquito más atentas a ver qué está pasando. Lau, te pregunto, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para las adolescentes? Muchas veces preguntan, bueno, ¿vos qué crees? ¿Cuál es el mejor método? Vos, que sos la doctora, ¿qué me aconsejás? Y la verdad es que no existe. Uno se toma el trabajo de explicarles todos los métodos que hay, porque lo que funciona para una no funciona para la otra. Entonces, esto es muy un traje a medida, ¿no? Entonces, si yo soy prolija y no me cuesta asumir la responsabilidad de la toma diaria de una pastilla, con la pastilla voy a estar bien. Si yo tengo una intolerancia gástrica, no voy a estar bien con la pastilla y puedo ir con un método, ya sea un intramuscular, un anillo vaginal o un parche anticonceptivo. Es decir, no hay un método anticonceptivo estándar que sea el más recomendado para la adolescente. Todos los métodos anticonceptivos pueden ser usados por la adolescente. Depende de qué características tenga esa adolescente y cuáles sean los gustos. Tal cual. ¿Y hay algún método que esté contraindicado en las adolescentes? ¿Hay algún método anticonceptivo que no puedan usar? Por ejemplo, mujeres que no han tenido embarazos o abortos. Bueno, vos sabés que también, ¿no? Todos los métodos de larga duración, como por ejemplo el implante anticonceptivo o el DIU, muchas veces te dicen, no, pero eso tiene que ser usado en mujeres que ya tuvieron hijos. Y la verdad es que no es así. Tenemos adolescentes, chicas muy jóvenes que funcionan muy bien con un dispositivo intrauterino. Así que no existe una contraindicación. No es que porque no tuvieron hijos no podemos indicar un método y tenemos que indicar el otro. Cualquier método anticonceptivo puede ser utilizado en un adolescente, salvo que tenga alguna contraindicación absoluta, que nuevamente, como nuestras pacientes son jóvenes y sanas, son muy puntuales, son muy pocas las contraindicaciones donde uno dice, bueno, definitivamente a esta chica no le puedo dar A, B o C. Perfecto. Y siempre hay que empezar con las pastillas anticonceptivas, como que es muy común en la consulta que vienen a cuidarse y piden pastillas. Es como que es lo más estándar, pero siempre tiene que ser el primer método de la pastilla anticonceptiva. No, definitivamente no. Lo que pasa es que cuando uno, en general, cuando uno termina de explicarles todos los métodos anticonceptivos, te dice, bueno, y cuando uno les devuelve la pregunta de, bueno, ¿cuál elegirías entonces? ¿Cuál te parece? ¿Con cuál te sentirías más cómodo? Y la verdad que con las pastillas, porque es lo que más conozco, porque mis amigas lo están tomando, quizás sea lo más difundido. ¿No? O lo más conocido, o lo que da más seguridad. Y a veces tiene que ver con la cobertura. Hay algunas coberturas médicas que cubren al 100% de las pastillas y no algún otro método, entonces eso resulta más fácil de sostener en el tiempo. Pero no es que necesariamente tienen que empezar con pastillas anticonceptivas, pueden empezar con cualquiera de ellos. Y otra cosa muy interesante es que puede ser que con las pastillas no funcione bien, y que tenga que pasar a otro método anticonceptivo y que pueda hacerlo. No es que porque empecé con pastillas no puedo intentar con otra cosa. A veces empiezo con pastillas y resulta que no me resulta tan cómodo como yo pensaba, no me resulta tan fácil acordarme, no soy tan prolija como yo creía y me la olvido. Entonces no me sirve. Entonces tenemos que buscar otras opciones. Bien.
Y con respecto a los eventos adversos de las pastillas, que también ahora últimamente es como una consulta de todos los días, el tema del aumento de peso, que volvió a estar así muy en boga, no sé si lo estás viendo, consultan mucho por este miedo al aumento de peso, a los cambios en el cuerpo, a los cambios en el ánimo o a los cambios en el deseo sexual. ¿Qué opinás al respecto? ¿Es tan frecuente, tan prevalente o no tanto? Ay, no sé, desde que empezaron, supongo que las pastillas están desde los 60, pero desde que estamos usando las pastillas en las más jovencitas, sabemos, porque se hicieron un montón de trabajos donde se pesaban antes de empezar la dosis de pastilla anticonceptiva y al año, y sabemos que no hay modificaciones en el peso. Entonces puede haber modificaciones en la tensión mamaria, pero no, comiendo lo mismo no deberían aumentar de peso. Esto es con respecto al peso. Y el resto de los efectos adversos en cuanto a disminución del deseo sexual, en algunas mujeres se dan, pero no con todas las pastillas, con algunas sí y con otras no, con lo cual hay que tener la plasticidad como para intentar algún otro camino o alguna otra forma de administración al cuerpo. Y no me acuerdo qué otra cosa dijiste aparte del deseo sexual. Sí, el ánimo, capaz, también es algo que Y el están ánimo. preguntando A mucho. ver, muy pocas veces uno tiene que suspender pastillas anticonceptivas porque realmente hay una modificación en el ánimo o porque uno dice, bueno, esto es un antes y un después, esto fue con las pastillas y sin pastillas estoy bien. La verdad que son casos muy puntuales. Y yo lo que les diría es que traten de no tomar lo que les dicen los otros, porque la única forma de saber cómo me va a ir es probando. Entonces, si yo estoy advertida y lo pruebo y veo que no me gusta, lo dejo, se terminó y buscamos otro camino, pero la única forma es probarlo. Bien. Es muy poco probable, todo esto que vos decís, todos estos efectos adversos son muy, 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 muy poco probables. Y la última de este tema, podríamos hablar horas, pero te quiero preguntar acerca de la importancia del uso del preservativo en chicas que tienen relaciones con varones. ¿Cuándo lo aconsejamos y por qué? Bueno, yo siempre les digo que yo no uso guardapolvo, pero bueno, en el hospital tengo la tarjetita de médico y el hecho de tener la tarjetita de médico colgando va a hacer que nunca, jamás, nunca, jamás recomendemos el no uso del preservativo. Es por hábito, uno ejerce la profesión, uno pone el sellito de médico y uno siempre, siempre, siempre propone el uso del doble método, porque los anticonceptivos van a ser utilizados para la anticoncepción, pero las infecciones de transmisión sexual son prevenidas por el preservativo y esto es absolutamente inevitable. Así que preservativo Siempre, siempre, desde el siempre. principio hasta el final. Esa es otra de las cosas, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Lau, muchas gracias por esta charla. Gracias a vos, Marin, un gusto. Besos. Si te gustó este episodio o crees que a alguien que conoces le puede servir, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook y YouTube como ginecología.hospital italiano. Nos escuchamos en el próximo episodio.